Durante mucho tiempo se ha hablado de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no es algo novedoso, es algo que se viene trabajando desde hace muchísimos años. Los tratados de libre comercio debemos recordar que son un rompimiento a la protección que tienen los países o que mantenían los países para garantizar la comercialización interna, la defensa de sus propios productos, de su propia producción y otra serie de cositas. Sin embargo, con el desarrollo de la industria se genera la superproducción. La superproducción, no puede haber desarrollo de una industria si no hay superproducción, o sea, es una consecuencia lógica. Cuando se aumentan los productos, ¿qué se necesitan? Se necesitan mercados. Pues bien, yo quiero comentarles una cosa que seguramente ustedes vieron en la historia, pero que o no les recuerdan o no se la señalaron como algo épico que tenga que ver con los mercados. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra de 1914 a 1918, no es realmente, o no sucede realmente porque hayan asesinado a Francisco Fernández de Habsburgo. No, sucedieron 9 millones de muertos. Luego viene consecuencialmente la Segunda Guerra Mundial con casi 70 millones de muertos. ¿Cuál es el fondo real de esas dos grandes guerras? ¿Cuál es la razón real de esas dos grandes guerras? La necesidad de mercados. ¿Cuál es? La necesidad de mercados. El desarrollo industrial de Alemania obliga a conquistar mercados. No saco nada con producir si no tengo quien vender. Y esa es la razón de fondo. Alemania necesitaba vender y los mercados estaban repartidos entre las otras grandes potencias como Francia, Inglaterra y los mismos Estados Unidos. Bien, a partir de las últimas 2 décadas hemos venido cambiando las constituciones de los países latinoamericanos y los países tercermundistas. Y la gente dirá, pues no, pues coincidencialmente. Sí, coincidencialmente se están cambiando, no. Por ejemplo, para Colombia, en 1991 uno de los grandes cambios que se incorporaron a la Constitución del 91 es la posibilidad de que ingresaran capitales en un 100%, de que participaran en una empresa en un 100% y la eliminación de una serie de trabas que tenían los mercados internacionales. Ese es un gran paso, ¿para qué? Para que los mercados fluyan. Bien, me parece, hasta ahí vamos bien. Pero cuando las relaciones entre esos dos, como en el caso Colombia y Estados Unidos, no es una relación de tú a tú, de gana a gana, sino una relación impuesta, ¿sí? Entonces tenemos que analizar lo siguiente. Primero, ¿por qué nosotros, que no tenemos una gran industria, por qué no abrimos primero unos tratados de libre comercio con Bolivia, Ecuador, Perú y los países con los cuales nosotros podríamos tener ventajas competitivas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos con 200 países antes de meternos con el campeón mundial del comercio? ¿Por qué eso no sucede? ¿Por qué lo hacemos al contrario? Si yo soy un boxeador y quiero llegar a ser campeón mundial, tengo que rankearme poco a poco hasta llegar a competir con el campeón mundial. Pero no, aquí vamos a hacerlo al contrario. Primero competimos con el campeón mundial y luego nos vamos a rankear. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué ese fracaso intelectual de nuestras élites superiores, de nuestros políticos, de nuestros dirigentes? Porque hay unos intereses especiales y hay una obediencia. Es Estados Unidos el que impone los tratados de libre comercio, no es Colombia el que propició, el que conquistó esos mercados, ¿no? Ustedes dirán, ¿y por qué Estados Unidos impone una comercialización de esa? Pues precisamente por eso le nombraba las 2 guerras mundiales. Porque yo nada saco con desarrollar una infraestructura, con desarrollar una industria, si no tengo que venderle. Y toca pelear esos mercados, toca conquistar esos mercados. Eso está haciendo Estados Unidos sin necesidad de una guerra, simplemente con unas pequeñas guerras y con una serie de presiones económicas y otras cosas, está logrando que abarcar los mercados mundiales. Colombia hace su tratado de libre comercio en muchos países pequeños, Estados Unidos hace las cosas al derecho, nosotros las hacemos al revés. Entonces Estados Unidos empieza a hacer sus tratados de libre comercio y es más, Estados Unidos se prepara para hacer eso desde hace más de 100 años. La ley de emprendimiento en Estados Unidos
ya cumplió los 100 años. La ley de emprendimiento de Colombia se hizo en el año 2006. Entonces, fíjense la diferencia. No es que los empresarios nuestros sean tullidos, no. Lo que pasa es que el país es el que se tiene que preparar, la infraestructura, las vías, todo eso para poder competir, no solamente ellos. Bueno, entonces hemos logrado, finalmente tenemos que asumir que, vamos a decir que lo asumimos, hemos hecho un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, entendamos, los resultados se deben ver en la balanza comercial. La balanza comercial, cuánto le hemos vendido a los Estados Unidos, cuánto nos han vendido los Estados Unidos. Entonces ustedes entren a internet, que hoy es muy fácil entrar a internet y vean la balanza de pago con la balanza comercial con los Estados Unidos. Los últimos 3 años hemos tenido unos resultados negativos, y eso es grave para el país. ¿Por qué es grave para el país? Porque estamos generando pocas divisas, o sea, no tenemos capacidad para vender. 1, 2, lo más grave es que hemos estado importando alimentos y hemos quebrado a los campesinos y estamos eliminando la capacidad de tener autonomía, o sea, tener independencia alimenticia. Y eso es grave para un país. O sea, un país que no se puede alimentar, que depende de otros, pues nos pueda suceder lo que le sucede a Venezuela. Por más buenos o malos o regulares, como los quieran calificar a los dirigentes venezolanos, ellos no pueden hacer nada, porque no tienen esa capacidad de autoabastecerse, autoalimentarse. O sea, no hay soberanía alimenticia. Es eso, un paso muy claro, que quiero que nos quede absolutamente claro. Esto y otra serie de cositas, ¿sí?, es lo que he visto a través de los foros, como la cantidad de dudas que se les ha presentado y la cantidad de inconvenientes que hemos tenido alrededor de estos temas. Les quiero que quede claro eso. No es un negocio de Colombia, empezamos al revés, primero. Segundo, implica, además de la parte económica, tiene otras implicaciones políticas, sociales, geopolíticas. Entonces, por favor, muchachos, abran los ojos, estudien bien, lean bien, interpreten bien qué representa para un país como el nuestro un tratado de libre comercio como ese que se está desarrollando con los Estados Unidos. Gracias.